vamos a empezar a hablar de la vulnerabilidad de la cadena de suministro. ¿Y qué es lo que nos dicen aquí como vulnerabilidad? Nos dicen, es el grado de exposición de una cadena de suministro o interrupción ocasionada por los riesgos originados en la operación propia y en cada organización de las interacciones dentro de la cadena y de la interacción de esta con su entorno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que verificar y qué es lo que tenemos que ver? Es importante que nosotros desarrollemos y evaluemos dónde está esta vulnerabilidad. ¿En qué momento, en qué sitio, en qué lugar de mi cadena de suministro la podemos ver débil? ¿Por qué? Porque es un punto donde es vulnerable, donde se puede quebrar, donde se puede romper. ¿Y qué sucede si una cadena de suministro se quiebra? ¿Qué sucede si la cadena de suministro no funciona? ¿Qué sucede si esto es muy débil? Se pierde el flujo. Ok, tenemos dos opciones, una y dos. La primera es de que esto se pueda mantener flojo realmente y pueda pasar al otro proceso, pero puede hacer que en la siguiente vuelta se pueda romper. Y el segundo es que se rompa realmente. ¿Y qué pasa si esto se rompe? Se pierde la cadena, ¿no es cierto? ¿Y qué se tendría que hacer? Regresar al inicio. Y hay un tiempo perdido, ¿correcto? Eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar que se rompa. Ustedes, por ejemplo, en sus grupos, cuando hacen sus trabajos, ¿tienen puntos débiles o no tienen puntos débiles? La realización de su trabajo tiene una cadena, ¿ok? Cualquier trabajo de la universidad tiene una cadena y posiblemente hay un punto débil, un punto vulnerable. Puede ser que alguien no conozca mucho, puede ser que alguien no pueda o no tenga internet, o puede ser que alguien no trabaje adecuadamente. Entonces hay que reforzar ese punto. Es lo mismo. Hay que reforzar y hay que tener en cuenta estos temas, ¿ok? Entonces, la respuesta al riesgo, tenemos los propósitos, definir la manera más apropiada de encargar todos los riesgos de la cadena de suministro y la comparación entre costo y dificultad de implementar la respuesta versus la consecuencia del riesgo. Hay que evaluar mucho y es importante evaluar costo y dificultad versus consecuencia de riesgo. ¿Qué me va a suceder si es que se realiza el riesgo? ¿Qué pasaría en mi proyecto? ¿Qué sucedería en mi proyecto si se rompe este riesgo de la cadena de suministro? Por ejemplo, un riesgo muy importante en la cadena de suministro que tenemos es la falta de pago a los proveedores. ¿Qué pasa si es que yo tengo a mi proveedor A, a mi proveedor B, ellos me dan insumos, llega mi obra y luego esto va para el proceso de construcción? Va al almacén, luego de ahí va el proceso de construcción. ¿Qué sucede si yo no le pago a este señor? Acá podría ser que tenga alguna falencia, algún punto débil, puede ser que el proveedor no resista o no me pueda financiar hasta que yo le pueda pagar. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué sucedería? Perdemos el proveedor. ¿Perdemos qué? Al proveedor. No perdemos al proveedor. ¿Qué nos va a suceder a nosotros? Perder al proveedor, puedo encontrar otro. ¿Qué nos va a suceder a nosotros? Nos atrasaríamos porque no tendríamos los materiales. Exacto, nos vamos a atrasar porque no vamos a tener los materiales y eso va a repercutir en qué? En mi producción, y la producción va a repercutir en qué? En el tiempo de entrega, y el tiempo de entrega va a repercutir en qué? En el tiempo final del proyecto. ¿Ok? Entonces
Esa es una ruptura que nos genera un gran conflicto y hay que tener cuidado. Hay que saber cómo realizarlos y cómo ver. Tenemos algunas principales respuestas al riesgo. Primero, podríamos ignorar o aceptar el riesgo, reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra, reducir o limitar las consecuencias, transferir, compartir o desviar el riesgo, realizar planes de contingencia, adaptarse al riesgo, oponerse al riesgo o trasladar al entorno. Entonces, cualquiera de estas actividades que nosotros podamos realizar, hay que buscar la mejor que convenga al proyecto, porque nosotros podemos decir, ok, yo traslado el riesgo al contratista y él es que al subcontrata y él es el que se va a encargar. Claro, yo le traslado el riesgo, pero ojo, ¿qué me va a afectar a mí? Yo trasladé el riesgo, sí, pero ¿cuál es? Yo trasladé el riesgo para que lo haga otra persona. ¿Qué va a pasar si ese subcontratista se atrasa? ¿Cuál va a ser mi mitigación? ¿Qué es lo que yo he planteado? Entonces, todos esos análisis tendremos que hacerlos para que esto funcione y esté de acorde a lo que se requiere realmente y a lo que nosotros podemos trabajar. Eso hay que tener en cuenta que es importante manejar y valorarlo para poder nosotros poder tener un, un panorama bastante claro. Ojo que todos los riesgos nos generan problemas y nos pueden generar conflictos si los riesgos son negativos, ¿no? Porque también tenemos riesgos positivos que nos van a mejorar en el entorno. ¿Ok? Y hablamos del diseño de la cadena de suministro resiliente. La cadena de suministros resiliente sería igual a una cadena poco vulnerable a los riesgos, una cadena que está más protegida, ¿no? Los principios para el desarrollo de una cadena de suministro resiliente es iniciarse dentro de la organización, asumir una visión estratégica. Es un poco cómo mitigar los riesgos para que estas cadenas no se rompan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender la gestión del riesgo, considerar el riesgo en el diseño, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, buscar colaboración, prevenir es mejor que corregir, crear agilidad. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, el mejor enfoque para gestionar los riesgos de la cadena de suministro no es el trabajo aislado de la organización, sino el trabajo en conjunto y coordinando esfuerzos para reducir la vulnerabilidad general de toda la cadena. ¿Ok? Entonces, esto yo también lo relaciono con sus trabajos que realizan en la universidad, ¿no? Hay que tener en cuenta de que no es un problema aislado y hay que manejarlo en conjunto. ¿Para qué? Para que salga un trabajo bien hecho y bien coordinado. Entonces, hay que coordinar todo esto para que esta cadena no sea vulnerable. Entonces, hay que reforzarla, hay que saber qué hay que saber para reforzarla. Hay que tener las habilidades, en el caso de que hagan sus trabajos, las habilidades de cada uno para saber dónde pueden aportar más, cuál es la mejor opción que van a dar, ¿no? Todos tenemos una mejor opción, entonces hay que ver ese tema. Las características físicas de la cadena de suministro resiliente y las relaciones entre una cadena de suministro resiliente es lo que vamos a ver ahorita. Las características de esta cadena resiliente, una cadena más fuerte, ¿qué son? Cambios paralelos, cadenas de suministros más cortas, niveles de inventarios apropiados, capacidad de reserva o agilidad. Y las relaciones dentro de una cadena de suministro resiliente son colaboración, confianza entre socios, visibilidad y alta velocidad. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esta cadena de suministro debemos siempre de reforzar y debemos de ver cuándo nuestra cadena está muy débil, en qué punto. ¿Por qué? Porque tenemos que volverla una cadena de suministro resiliente. ¿Ok? Entonces, si a veces decimos, bueno, eso no importa, sí importa mucho.
Acuérdense que la parte logística son las partes que se encargan de suministrar. ¿Suministrar qué? Mano de obra, materiales y equipos. Si no tenemos todas, si alguna de estas cadenas se rompe, la producción se rompe. Entonces, somos un eslabón fuerte en esta organización. Todo lo que es logística es un eslabón fuerte. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos de trabajar en ello para que siga siendo un eslabón fuerte. ¿Cuáles son las estrategias de mitigación de riesgos de la cadena más exitosa? En el 2007 se manifestaron estas que aún siguen siendo importantes, que aún siguen siendo trascendentales, ¿no? La colaboración más estrecha entre los socios comerciales, contratos basados en desempeño de proveedores o subcontratistas, estrategias de aprovisionamiento múltiple o duales y usando proveedores redundantes, aumentar la inversión en TI para una mejor visibilidad, utilización de herramientas de modelado. Y entre estas, la que tenemos con mayor porcentaje sería la primera, ¿no? Colaboración más estrecha con los socios comerciales. Entonces, tendríamos que marcar algún punto importante para que nosotros podamos mejorar estas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a concluir de esta charla? Los riesgos deben de ser trabajados para convertirlos en certidumbres. Los objetivos de los caminos paralelos es poder tener un plan ante una eventualidad. Ojo, siempre hay que tener un plan B para que las cosas sucedan. Si suceden, hay que actuar inmediatamente. La vulnerabilidad de la cadena de suministro siempre se rompe en un eslabón más débil. Es importante en el diseño de la cadena de suministro identificar los riesgos a modo de mitigarlos. La forma de diseñar la cadena de suministro está basada en la colaboración y la cadena de suministro es importante diseñar bajo el proceso de eficiencia buscando agilidad. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren tener mayor información, pueden ir a estos links o buscar en estos libros que se están adjuntando aquí. Entonces, como este tema ha sido riesgos en la cadena de suministro de la construcción, ahorita vamos a hacer una dinámica en la cual vamos a desarrollar riesgos de la cadena de suministro en la construcción, pero vamos a enfocarnos en un tema en específico. Vamos a hacer los riesgos, bueno, a ver, tengo un proyecto que es un proyecto de la construcción de defensas ribereñas, ¿ok? ¿Saben qué son defensas ribereñas? Ok, perfecto. Entonces, tenemos un proyecto de la construcción de las defensas ribereñas y estas defensas ribereñas, su principal suministro es la roca, ¿ok? Entonces, el proyecto es esto, construcción de defensas ribereñas. Y yo quisiera que ustedes en este proyecto de construcción de defensas ribereñas me ubiquen 4 riesgos de la cadena de suministro en la construcción, los analicen, los evalúen y den alguna medida de mitigación o cómo podría solucionar ese riesgo. ¿Ustedes ya hicieron la matriz de Hiper o todavía? Okay, a ver si nos explicas un poco. En este caso, profesora, nos hemos centrado en los materiales, en la cadena de suministro de estos. Bueno, primero sería, hemos considerado el transporte, una interrupción tardía, es decir, que no llegaron los materiales, esto por algún cierre de la carretera o algún derrumbe. Esa sería nuestra causa. Okay. En la consecuencia, estamos considerando... En la consecuencia estamos considerando
a que las actividades se van a retrasar. Por lo mismo que no hay materiales, entonces se van a retrasar las actividades. Y para mitigar esto, estamos considerando tener más stack, es decir, tener como un buffer de materiales en el almacén, que es un costo adicional, pero analizando y en este tipo de situaciones creo que nos podría ayudar, ya sea una semana más. Otro punto Ok. también es en el rechazo de materiales por falta de calidad. Esto dentro de la cadena de suministros tendría que estar en la entrega. Es decir, llega el transporte, llega el material hacia la obra, entonces al momento de recibirlos se dan cuenta de que no es de buena calidad, entonces sería rechazado. La causa, bueno, podría ser de que no hay controles adecuados en la producción de los materiales. Eso ya sería parte o culpa del proveedor. En consecuencia, vendría a ser de que, bueno, la supervisión no aceptaría el material y también generaría un retraso en la ruta crítica. Eso debería ser, bueno, retrasaría todo el proyecto en sí. Y como mitigación, estamos considerando establecer estándares de calidad y estos estándares de calidad podrían ser enviados al proveedor o hacer un análisis de qué proveedores, con qué proveedores estamos trabajando y ver qué tipo de materiales nos pueden proporcionar. Otro punto también estamos considerando la variación en costos de materiales. Esto podría darse también cuando lleguen materiales o al momento de solicitar los materiales. Y no solo creo, bueno, consideramos que no solo en un lugar o en un punto específico de la cadena de suministros. La causa vendría a ser de que, bueno, el alza de precios por diferentes situaciones que puedan pasar en el país, como consecuencia, podría ser también de que aumente el presupuesto del proyecto o quizás no nos demos abasto para poder comprar la cantidad suficiente de materiales y como mitigación, podríamos hacer contratos previamente con los proveedores para llegar a un acuerdo, para que no aumente tanto el costo del material que nosotros necesitemos. Otro riesgo que hemos considerado también sería la falta de trabajadores. Perdón. Esto puede ser por algún brote de enfermedad. Esto ya sería, dentro de la cadena de suministros, vendría a ser parte ya de la implementación, es decir, cuando estén colocando las rocas o haciendo parte constructiva. La causa sería brotes de enfermedades y que falten algunos trabajadores y como consecuencia tendríamos una baja producción. Dentro de la mitigación que hemos considerado sería tomar medidas de higiene, es decir, que hayan más cuidado en ese aspecto. Y bueno, por último tenemos paralización de la implementación, que vendría a ser por huelga de trabajadores. Quizás haya una huelga de trabajadores, entonces esta puede ser nuestra causa y como consecuencia sería también retraso de las actividades o una baja producción. La mitigación que hemos considerado sería realizar una matriz de interesados o de stakeholders para saber cuáles son las preocupaciones o los intereses de cada uno de estos. Ok, Edgar, me parece muy clara la matriz que ustedes han presentado. ¿Alguien del salón tiene alguna objeción con alguna de las con algo de la matriz presentada? Chicos, es momento de conversar, de hablar, de poder resolver sus dudas. No necesito un salón mudo, porque si tenemos un salón mudo, ustedes no van a aprender. No están en kinder para tener que estar llamándolo uno a uno. ¿Me escuchan, chicos, o no me escuchan? Sí, sí, ingeniero, sí te escucho. Ok, pero me escuchan, pero nadie habla, ¿ok? Em, mm, Deja por favor tu matriz, Edgar. Grupo uno. Edgar, de tu grupo, ¿quiénes participaron? Mi grupo, Marco y Miguel Delgado. Ok, Marco Aurelio. Ok, por favor háganme acordar, en la PC1 tienen los tres un punto más.
Pero háganme recordar, por favor. Ok. Entonces necesito a los compañeros del grupo 1 o del equipo 1. Sí, profesora, justamente mi compañero va a presentar. No sé si se escucha. Sí, ahora se escucha. Profe, Consulta. ¿Quién va a presentar, creo que dicen? yo, Jorge Anjosa, Dosa. Ya. Ok, grupo 1, ¿tienen algunos comentarios diferentes a los que su compañero ha presentado? Yo no estoy de acuerdo con No, todas ustedes han los riesgos. presentado algunos riesgos diferentes. Sí, Ok, ok. Sí, profesora. Gracias Edgar por tu presentación. Jorge, por favor, puedes presentar. mm, a ver. Mm, voy a descargar esto un ratito. Voy a descargar la imagen un ratito. Aún no se puede ver mi pantalla, ¿verdad? No, Ya, entonces voy a... Ya, creo que ahora sí. todavía. ¿Sí? Ahora sí. Basta. Por ahí, sí. Ya, todavía no se ve, Ya, pero está en negro. ya. O mi conexión, seguro. No estoy seguro. Ahora sí. Y ahora sí. Antonet, ¿presentas o yo presento? Sí, en sí cada uno vamos a presentar uno, pero bueno, yo empiezo por el primer riesgo de demora en la entrega, bueno, de las rocas, que viene a ser nuestra materia prima. Después los disparadores sería el problemas logísticos o de transporte como tal. Las consecuencias es el retraso en la construcción y mayores costos, bueno, es por ende. Y cómo mitigar tal vez el monitoreo de inventario. Como segundo, Ok. como segundo ejemplo tenemos en riesgo el bloqueo de carretera. Puede ser por disparadores, lo pueden desencadenar las protestas sociales por descontento y como consecuencia lleva si es que es una vía de, digamos, de transporte material, lleva el retraso, ¿no? Del material a obra, el tiempo, ¿no? ¿Y cómo mitigarlo? Pues, o lo que vemos aquí, la interacción con una semana de la compra, claro, la otra medida puede ser también tener un almacenamiento, ¿no? Un repuesto en la misma hora. Pero, claro, no siempre hay espacio, pero Sí, Ok. ingeniero. Como tercer punto, en el apartado de riesgos hemos encontrado lo que es la escasez de la materia prima. Como principales disparadores podemos indicar que son la falta de proveedores y como consecuencia pueden traer posibles costos adicionales y retraso del proyecto. Una mitigación previa sería, por ejemplo, la diversificación de los proveedores, una anticipación, una planificación anticipada y sobre todo de inventario para ver cuáles son los productos o las materias primas que capaz sufran alguna escasez y ya tener algunos de reserva para mitigar esos problemas. ¿Qué tal, ingeniera? Ya, yo presentaré el 4, que es acerca de entrega de materiales. Este en sí es un poco más general con respecto al 1, que era demora en la entrega de las rocas. Bueno, como disparadores, coloqué que eran problemas debido al transporte, también problemas de retraso en la producción, y otros que eran también las condiciones climáticas. Y como consecuencia de ello se tienen los retrasos en el cronograma de la construcción,
el aumento en sí de los costos por mano de obra, que serían algo de adicionales. Y la manera de mitigarlo es mantener una comunicación regular siempre con los proveedores o también tener proveedores alternativos como otra solución. Bueno, y también y por último establecer un acuerdo de entregas garantizadas con los proveedores. Muchas gracias. Y finalmente, como quinto riesgo sería la falta de capacidad de almacenamiento. Sabemos que evidentemente cada obra cuenta con un almacén, con una manera de almacenar todos los materiales, pero esto se puede llegar a saturar o en todo caso no tener con los planes adecuados para que los materiales estén en óptimas condiciones y eso puede obviamente perjudicar. Como disparadores justamente eso, ¿no? La limitación de estos lugares, como consecuencia un daño o pérdida en los materiales, y cómo mitigarlo, optimizar el espacio de reserva, siempre teniendo un layout óptimo para cada situación, no solo al inicio del proyecto, sino para todo el proyecto, y aplicarlo para que los materiales puedan estar en lugares que puedan preservar toda su calidad y sus condiciones. Ok, gracias chicos. Muy interesante lo presentado, lo último sobre todo, la optimización de los espacios y utilizando el layout. Gracias. Darly, te escucho. Ingeniero, una consulta. Un ejemplo, los problemas de seguridad sería un riesgo que, bueno, en sí que podría afectar la logística. Porque estoy investigando de que podría ser porque se podría ocasionar de... Disculpa, se te fue el audio, se te escucha muy bajo, no te escuché, Aló. solo te escuché problemas. Hola, ahora sí. Ahora ingeniera, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, Ya. También podría ser problema de seguridad en riesgos, o sea, en disipadores se podría ver falta de mantenimiento de las maquinarias o podría haber negligencias y eso podría ocasionar consecuencias también, como consecuencias sí. como lesiones y accidentes. Ya, y una manera de mitigarla es hacer charla de seguridad. Eso se podría contar Bueno, como... eso sí. Vale, Sí, vale, sí ingeniero. puede contar como un riesgo. Eso no es netamente un riesgo de seguridad. Su mitigación es el riesgo de seguridad. Su mitigación es dar charlas. Pero el riesgo es problemas de las maquinarias o mal mantenimiento o algo de eso. ¿A eso te refieres? Ah, entiendo, ingeniero. Vale, gracias. Ok, ok, perfecto. Y ahora sí, el grupo 8, por favor. Grupo 8. Daniel, Gerson, Claudio, Henry, Walter, ¿están presentes o no? Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Quién va a presentar? Supongo que yo. Claudio. No, chicos, para el grupo, para presentar. Los grupos, los puntos se ganan los primeros grupos que participan. Y si son voluntarios, mucho mejor. Esta vez solamente le he dado un punto al primer grupo que se presentó, ya que nadie quería hablar. Así que para la próxima, quienes se presenten, quienes participen, van a tener sus puntos que van a poder acumular máximo 3 para su PC. Pero si no, no. Ya Claudio, ya está listo para que presentes. Gracias. ¿Se ve, profesor? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Bueno, en este caso trabajé con Henry y bueno, me parece que tuvimos un error porque pensamos que era riesgos en general, pero, Sí. pero entre los de cadena de suministros solo pusimos en retrasos en la entrega de materiales. Como disparador encontramos el cierre de carreteras por daños, ya sea por lluvias o derrumbes. Como consecuencia encontramos el retraso del cronograma y con ello también las pérdidas económicas.
Y como mitigador, un almacenamiento extra de materiales y tener también otros proveedores. Ok, ok chicos, lo que sí es importante es tus riesgos son válidos, pero no son riesgos de logística solamente el último, por eso pedir riesgos que se vayan a generar en la cadena de suministro. ¿Ok? Los defectos de la construcción, los aumentos repentinos del cauce o el desprendimiento de tierra ya son riesgos de la propia construcción o de algunos procesos que pueden hacerse. ¿Ok, Claudio? Entonces, el último sí es un riesgo logístico, es lo que habíamos pedido, riesgo logístico. Sí, profesora. ¿Ok? Ok, chicos, entonces vamos a ir continuando, pero antes de continuar la clase, tenemos que recuperar una clase. ¿Correcto? La clase del sábado pasado que no pude dictarle clase. Entonces, ustedes pueden hoy o mañana, hoy en la tarde, como a las 5. Miss, ¿y podemos continuar hoy día? Hoy día, ¿a qué? ¿Continuar después de las 10? ¿Te refieres? Sí, Miss. A ver, pongamos la encuesta. Encuesta mejor para poder saber. No sé si serán 6 horas, podrían ser 5 de repente. Porque no estamos tan atrasados como pensaba, porque hemos ido avanzando en las primeras clases. Vamos a hacer encuesta, ¿ya? Ok, ya está. De personas que respondan, por favor, tienen que responder porque casi empate. Sí, Jorge, te escucho. Profe, una preguntita, ¿se considera asistencia? Pues de una clasecita a las 10. No, no se considera asistencia porque es recuperación. Ahí ya, profe, listo. Están 3 chicos, por favor contesten. Que no han respondido la encuesta, ¿están en clase o no están?
Ok, chicos, entonces salió que sí. ¿Estaban de acuerdo entonces? Continuamos, pero van a estar los 17 que han dicho que sí. Compromiso, chicos, ¿ah? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Quieres tu punto? Participa, darling. Participa, ser primero en participar. Ok, entonces, perfecto, todos los que participen y sean los primeros en participar y cuando hagamos los trabajos ahí tendrán sus puntos. Un resumen de lo que hemos estado haciendo. El punto de vista del riesgos desde el punto de vista empresarial, riesgo de la cadena de suministro, la vulnerabilidad de definiciones, principales respuestas al riesgo y diseño de la cadena de suministro resiliente y principales estrategias. Entonces, todo eso hemos visto entre la clase pasada y ahora. Ahora vamos a ver la gestión de abastecimiento. La cadena de suministro esbelta y los principales problemas en el sector de la construcción. Cuando nosotros estamos hablando de una gestión de abastecimiento, ¿qué cosa entienden por gestión de abastecimiento? Seria. Sí, profe, buenos días. ¿Me escucha? Sí, claro. Ah, ya. Por gestión de abastecimiento se entiende a la cantidad, bueno, al nivel de producción que se tenga con respecto a algo, ¿no? En este caso nosotros, bueno, construcción. Al avance. Nivel al avance. No tanto es eso el avance. Jorge. Se entiende por gestión de abastecimiento a un plan elaborado y a ejecutarse con motivo de lograr un abastecimiento de material para que, y creo que este concepto está relacionado con la cadena de suministro, que este justamente no pare y siga su proceso, su trabajo, ¿no? La cadena siga funcionando. Creo que se relaciona además con... Ok. Ok, algo por ahí vamos. Rodrigo. Sí, yo creo que la gestión de abastecimiento es la manera justamente de ver, de prever de que tanto material como equipo, como mano de obra o subcontratistas lleguen como que a tiempo a obra, ¿no? Para realizar sus actividades, sus tareas y evidentemente hacer que todo este llegue a tiempo no es que sea fácil o de un día para otro, ¿no? Requiere justamente, como el nombre lo dice, una gestión, ver, levantar las restricciones, si algún subcontrata tiene algún tiempo de pedido con anticipación, cumplir con esa anticipación para que llegue a la fecha adecuada, ver cuándo una actividad se va a realizar justamente para ver con cuántos días de anticipación llamar justamente a todos estos recursos, y yo creo que justamente todo este monitoreo es parte, ¿no?, de la gestión justamente de abastecimiento. Ok, Rodrigo, gracias. Víctor. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿se me escucha? Hola, sí, Víctor. Ya, bueno, con gestión de abastecimiento se refiere más al proceso, ¿no? De planificar, coordinar, controlar las adquisiciones, ¿no? De las materias primas y recursos necesarios para la producción o incluso, ¿no? La prestación de servicios. Ok, Víctor, gracias. Yohara. Buenos días, profesora. En sí, la gestión de abastecimiento eso se refiere al proceso de planificación, coordinación y control en sí relacionado a la adquisición y suministros de materiales, siempre que tenga una cantidad correcta y un costo admisible, o mejor dicho, un costo óptimo.
Ok, chicos. Ok, perfecto. Entonces, creo que sí han enfocado bastante claro lo que es la gestión de abastecimiento. Hay que entender que la palabra de gestión, la gestión es un proceso que involucra muchas cosas. Involucra desde la planificación hasta la ejecución. Entonces, tenemos diferentes etapas. Entonces, hay que ir viendo qué es lo que vamos a ir desarrollando en cada una de ellas. Entonces, vamos a ver un poco la gestión de abastecimiento y vamos a enfocar en la cadena de suministro esbelta y los principales problemas que va a tener el sector de construcción. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a conocer son los principales problemas en el sector de construcción asociados a la cadena de suministro. Acuérdense que nosotros estamos en la parte logística, ¿no? Y la parte logística tiene mucho que ver con la cadena de suministro y siempre vamos a relacionarlo con ello. Residuos, definición, tipo de residuos de la construcción, la gestión de la cadena de suministro esbelta y el e-supply chain management, la definición y información de algunas filosofías Lean y las herramientas que se tendrían que ir trabajando. ¿Ok? Nosotros hablamos de problemas en el sector de la construcción, ¿no es cierto? Entonces, uno de nuestros principales problemas es de repente lo que nosotros vemos aquí en los almacenes. Ahora yo creo que es un poco menos frecuente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de las fotos que se ven ahí? Te escucho, Marco. ¿Se me escucha? Ahora sí. Opino que se ve más que nada el residuo que queda después de usar los materiales y esto puede generar de que haya eh, mayores tiempos al momento, por ejemplo, de acarreo o también puedan generar accidentes en el trabajo. Ok, gracias, Marco. Entonces nosotros vemos dos situaciones, ¿no? En un momento donde está todo un almacén, parece que ya están por cerrar y todo lo dejan hecho un desorden, lo cual este desorden puede generar algunos riesgos o algunos peligros en la propia construcción. Y en el otro lado vemos un almacén un poco más ordenado, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que el ordenamiento o tener claro la visión de ordenamiento es muy, muy importante en nuestro sector, ¿no? ¿Por qué? Porque lo consideran al sector construcción en el mundo como algo inseguro, derrochador e ineficiente. Entonces, si los están si los están considerando de esta manera, tenemos algunos problemas, ¿no? ¿Por qué creen que lo están considerando inseguro? Inseguro realmente porque si vemos imágenes como la que hemos visto, es inseguro realmente trabajar en ese entorno, ¿no? Entonces vamos a tener dificultades. ¿Por qué es derrochador? Porque tenemos muchos desperdicios. ¿Y por qué es ineficiente? Porque teniendo tantas cosas inseguras y siendo tan derrochador, vamos a generar tiempos muertos innecesariamente que van a generar la ineficiencia de todos estos procesos. Entonces hay que tener en cuenta que así mira a la construcción el mundo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que mejorar. ¿Y cuáles son las principales razones que originan este problema? La principal razón es la deficiente administración de la cadena de suministro. Esto significa que no administran adecuadamente todo este proceso de la cadena. Solamente piensan en el momento en que compro y voy a adquirir y me va a llegar. Pero ¿qué pasa si no llega? Hay que ir un poquito más atrás, ¿no? Ok, ¿el producto está escaso en el mercado o no está escaso? ¿El producto va a llegar a tiempo o ese proveedor no me está cumpliendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Hay que empezar a hacer un análisis hacia atrás, ¿no? Para poder ver qué está sucediendo en la cadena de suministro de ese elemento.
porque acuérdense que ese elemento tenía una cadena hasta llegar al punto del proveedor, ¿no? Y de ahí va a ser distribuido a la persona que se lo requiere. Entonces, antes de llegar al proveedor, si es que no me está llegando el producto, algo sucedió, hay que investigar, hay que ver, hay que tener ese punto, ¿no? Esa imagen, ¿no? Aquí tenemos algunas causas que generan problemas dentro de la cadena de suministro en el sector de construcción. Y va a ser primero el fraccionamiento de los miembros en la cadena de suministro, falta de integración entre los miembros del diseño, ingeniería, construcción y logística. Esto sucede mucho. A veces se cambia el diseño y no se avisa a construcción. Construcción no tiene todo determinado y en el momento que le cambian, le piden a logística que tenga elementos que no tenían programados. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, esto es bastante común. Es un problema bastante común que sucede, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos la ineficaz gestión de los materiales, cuando no programamos adecuadamente nuestros materiales, pero eso está muy vinculado a la falta de integración de los miembros tanto de la construcción como logística, porque a veces no avisan si hay cambio de actividades y pretenden que se adivine realmente qué es lo que necesitan tener en el almacén. Y hay muchas respuestas que a veces dicen, pero ustedes deberían haber tenido, ¿no? Pero eso no es tan fácil o no es así, es cierto, ¿no? El mal uso de los sistemas de información. A veces hay algunos sistemas llamados ERP que ayudan a gestionar todos estos temas. A veces no lo conocen adecuadamente y a la hora que ingresan la información no le ingresan adecuado, no llega a la persona que se requiere que apruebe y ahí tenemos la dificultad. Entonces hay que capacitar. Ineficiente relación con los proveedores. A los proveedores siempre hay que tenerlos, digamos, satisfechos, porque si nosotros, por ejemplo, no le pagamos en el momento que decimos, no adquirimos, no le damos la liquidez que requiere el proveedor, se va a cerrar un poco, no nos va a dar esa amplitud. Entonces, si ellos saben que tú le has dicho que vas a pagar a los 45 días y le pagas a los 45 días, ellos no van a tener reparo la próxima vez de poder darte el producto y después pagárselo a los 45 días. Pero si tú te empiezas a atrasar y le sigues pidiendo, el proveedor va a haber un momento que te va a decir, bueno, me debes muchos productos, no te voy a dar nada. Y esto se pasa a la voz, ¿no? No es que es solo con ese proveedor, sino que se comenta y los proveedores se van enterando de que no ha sido un buen pagador y ahí tenemos problemas, ¿no? Poca o nula comunicación en cualquier área. Es muy importante la comunicación que debemos de tener para que estos procesos sean un poco más fluidos, ¿no? El poco entendimiento de los proveedores, subcontratistas y clientes con respecto a la realidad del sector construcción. Bueno, esto es un poco de entendimiento a veces de los proveedores o subcontratistas que ahora está ya un poco más ligado realmente a las actividades que se realizan, ¿no? Resistencia al cambio, a veces no se quiere realizar cambios, quieren estar siempre trabajando de una misma manera. A veces los cambios son importantes porque ayudan a que se mejoren todos los procesos, sobre todo cuando tenemos pedidos manuales y después lo queremos sistematizar, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Escasez de empleados calificados y el riesgo que el proveedor falle. Bueno, la escasez de empleadores calificados va a depender de cómo nosotros hemos podido planificar y poder adquirir aquellos empleados calificados que se necesitan en el momento que se requiera. Y el riesgo que el proveedor falle es un riesgo que es inherente a la construcción. Eso sí no vamos a poder definir realmente nunca, ¿no? Los problemas identificados dentro de la cadena de suministro tenemos 3 grupos. El primer grupo es cliente y diseño, el segundo grupo es ingeniería y cadena de suministro y el tercer grupo está dentro de las obras de trabajo. Entonces, si nosotros vemos en el primer grupo es el cliente y el diseño, y ahí hay un
como una ruptura que puede haber. Hay que tener en cuenta que a veces el cliente y en el diseño no hay un entendimiento claro de las decisiones o de lo que se quiere o lo que quiere el cliente. Al no tener claro esto, lo que quiere el cliente, se van a generar muchos conflictos. Entonces, puede ser que nosotros tengamos información correcta, cambios de diseños constantes, larga espera para la aprobación, para las aprobaciones de diferentes áreas, ¿no? Entonces, es muy importante tener estos temas. Ok, chicos, por si acaso la clase es hasta las 10, la clase que tienen que estar presentes. Y si ustedes están abandonando la sesión, yo los tengo registrados y los voy a retirar de la lista. No solamente se toma lista y están en clase, y si se van, es que ya no están, es como que los retiro. ¿Ok? También veo que hay algunos que posiblemente tienen fallas de conexiones y también se muestra aquí en el aula virtual. Así que todo eso, ellos no me digan que tienen problemas de conexión cuando realmente no se visualiza. Ok, entonces hay que tener en cuenta que este primer grupo, cliente y diseño, son importantes. Hay que tener claras las ideas que quiere el cliente para poder realizar el diseño. Normalmente esto sucede cuando hacemos el primer boceto de arquitectura, ¿no? Que el cliente quiere una cosa, quiere otra cosa, quiere otra cosa y nunca aclara realmente lo que quiere, y hay que tener un buen feel con el cliente para poder ir determinando realmente o sacándole por cucharitas lo que él quiere realmente. El segundo grupo es la ingeniería y la cadena de suministro. Este grupo 2 incluye los procesos de ingeniería, ya que están brindando información de entrada para el proceso de la cadena de suministros. Los problemas que principalmente se manifiestan es entre ingeniería y el área de compras. ¿Qué pasa? Que a veces nos dan datos inexactos, planos de ingeniería no terminados, en borrador, entonces a la hora que se hace el pedido se hace más o se hace menos, y eso es un gran problema. Problema entre las compras de los compra-proveedor y los subcontratistas. También tenemos el mismo problema de información inexacta, incumplimiento de envío de la información a pesar de que se requiere, negociaciones contradictorias, cambios de órdenes de compra. Entonces hay que tener cuidado con estos grupos. Entre proveedor subcontratista, los problemas son entrega que no están de acuerdo con lo planificado, entregas equivocadas o defectuosas, largo periodo de almacenamiento y mal embalaje. Entonces, también tenemos dificultad entre el proveedor y el subcontratista. Algunos de los problemas entre los subcontratistas y las obras son el trabajo de subcontratados no entregados de acuerdo al diseño principal, al contrato y o planificado. Y el otro es el área entre compras y las obras, información inexacta, necesidades de entrega de información pero no se cumple, una planificación poco realista. Entonces, si nosotros estamos viendo que entre la ingeniería y la cadena de suministro tenemos diferentes áreas, las cuales a nosotros nos están involucrando o nos están indicando que va a haber dificultades, hay que tener en cuenta ello. ¿Por qué? Porque siempre sucede la información inexacta. ¿Por qué tenemos información inexacta? Porque no nos dan la información correcta, porque nosotros no revisamos la información que nos entregan, ¿ok? ¿Cuál es el otro problema muy importante? Es entre el proveedor y el subcontratista. A veces se entregan cosas que no están adecuadas y el subcontratista quiere convencerte que ese es lo correcto. Y eso no es lo que dice el plano. Ojo, lo que dice el plano es lo que se hace. Y si no haces lo que dice el plano y haces otra cosa, sucede algún problema, el riesgo te lo trasladaste a ti, ¿no? Al subcontrata que decidió hacer otra cosa de lo que no hace el plano. Eso es importante considerarlo, porque después eso lleva a algún tipo de problemas legales, ¿no? Y ya hemos dicho que la información inexacta está en todas las áreas. Entonces hay que tratar de minimizar esta información inexacta y tratar de cumplir cuando uno indica qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere. Y el otro grupo es dentro de las obras, inside. Se refiere a los problemas que se originan dentro de la propia obra.
en la obra y la culminación de los procesos de construcción podrían ser la finalización dificultosa debido a problemas de calidad sin resolver y retrasos de ocupación debido a la demora de ejecución. Entonces, sabemos que dentro de las obras, el principal problema que podemos tener es la demora en ejecución, pero hay que ver por qué se está sucediendo esa demora y cuál es el retraso. Y el otro es la falta de calidad de vida, ¿no? Entonces, hemos observado calidad y el subcontrata, por ejemplo, sigue trabajando a pesar de que hemos observado y no ha levantado la observación. Entonces hay que generar un tipo de amonestación o algo para que el subcontratista sienta, porque ellos solamente lo que quieren es terminar y terminar sin darse cuenta que a veces no están afectando la calidad y nosotros no podemos permitir que la calidad sea afectada porque nosotros somos responsables del proyecto, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esos puntos, ¿no? ¿Cuáles son unas de las acciones para atacar los problemas dentro de la cadena de suministro de construcción? Primero es reducir el desperdicio en términos de mantener la obra bien organizada, limpia, ordenada, realizar un eficiente manejo de todo lo del transporte y las existencias de los materiales que no se usan. Tener un enfoque de mejora continua, planear y controlar los productos, orientar hacia el cliente final, relación cooperativa en términos de negociación, los paquetes de compra, mantener relaciones estratégicas a lo largo del plazo y gestionar la demanda. ¿Ok? Entonces, nosotros antes de ir al otro punto, estamos viendo que hay problemas identificados dentro de la cadena de suministro y la construcción. Y hemos mencionado ya bastantes. Este PPT también está en su aula virtual. Entonces, yo quiero que se junten en grupos, van a tener 15 minutos y me van a mostrar otros problemas que ustedes crean que puedan surgir. 2 problemas en el grupo de cliente diseño, 2 problemas de ingeniería y cadena de suministro y 2 problemas dentro de la obra, los cuales no se han detallado, no se han precisado. ¿Se entendió, chicos? Sí, ingeniera. Ok, perfecto. Júntense en sus equipos, por favor, y a trabajar. Son 10 minutos, son 9 y 10, debemos regresar. Y vamos a empezar a hablar de los residuos o desperdicios del sector de construcción. Sabemos que no todas las actividades o todas las actividades que realizamos generan valor. Todo aquello, lo que el cliente no está dispuesto a pagar es lo que no genera valor. ¿Cómo qué cosas no generan valor? Ustedes ya llevaron planificación, ¿no es cierto? Las actividades contributorias, Las actividades contributorias, ¿cómo cuáles? como el acarreo manual del material, limpieza. Ok. Entonces hay que tener en cuenta estas actividades, ¿no? Normalmente el acarreo nunca lo consideramos en ningún lado, ¿no? Ninguna de las partidas y a veces eso sería nuestro costo. Entonces para ello nosotros tenemos que empezar a ver qué tipos de residuos vamos a poder tener. Y para ello nosotros podemos enfocarlos en el MURA, MURI, MUDA. MURA, irregularidad, MURI, exceso y MUDA, desperdicio. El MURA se ve usualmente en la demanda de la producción como en los procesos. El MURI está definido dentro de las cargas de proceso de personal y el MUDA está considerado como las actividades que no agregan valor y el valor
todo aquello que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces hay que tener claro qué es lo que el cliente nos va a poder pagar. Nosotros no podemos generar tantas actividades que no sean productivas, los cuales no nos van a generar ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, en el link que ustedes están viendo, van a poder encontrar información respecto a esto. Sería bueno que lo verifiquen. Pero al final de esto podemos indicar que la variación de los principales enemigos del enfoque Lean están provocados en las sobrecargas que son las MURI, que desencadenan actividades que no aportan valor como la muda. Asimismo, MURI puede ser considerado de mura y ambas pueden ser consideradas a muda, es decir, que todas pueden ser consideradas desperdicios. Hay que tener en consideración esto porque hay diferentes tipos de desperdicio que nosotros tenemos en obra y tenemos 8 tipos de desperdicios que los podemos visualizar. El transporte innecesario, el movimiento innecesario, productos defectuosos, exceso o falta de inventario, sobreproducción, procesos innecesarios, tiempo de espera y desaprovechamiento de la creatividad del empleado. Entonces, tenemos todos estos elementos en los cuales nosotros podemos generar residuos y hay que tenerlo en cuenta. El transporte innecesario, ya sea manual o mecánico, a veces tenemos transporte innecesario. Por ejemplo, el más usual es cuando colocamos nuestro almacén en un lugar no adecuado. Y vienen y dejan nuestros materiales. ¿En dónde lo dejan? En la puerta del edificio, en la puerta, en el inicio del proyecto. Y después hay que trasladarlo hasta el almacén. Entonces, esto significa que hay un traslado, ya sea mecánico o manual, de los elementos o de todos los insumos que nos han traído. Esto nos genera un costo porque no estaba considerado este transporte manual o mecánico que se va a realizar. Entonces, por eso es tan importante que nosotros manejemos y trabajemos un buen layout para que se pueda vincular o se pueda realizar algo importante, ¿no? Entonces, esto está muy vinculado con los movimientos innecesarios, es decir, si yo tengo un transporte no ubicado adecuadamente para hacer, voy a generar movimientos en los cuales en el proyecto no están contemplados, ¿no? Los productos defectuosos, esto a veces puede suceder, podemos tener productos defectuosos y también podemos tener falta de exceso o falta en el inventario. A veces tenemos mucho o no tenemos lo que debemos tener, por eso hay que tener un control. Eso nos va a generar un desperdicio, sí nos genera un desperdicio. Tenemos los procesos innecesarios que se pueden generar en cualquier momento de la obra o los tiempos de espera que se tienen para poder de repente sacar un material y empezar en la tarea de productividad, ¿no? Y el desaprovechamiento de la creatividad del empleador. Normalmente esto no lo usan, lo desechan, no lo toman en cuenta. Entonces vamos a tener diferentes tipos de residuos en la construcción que tenemos que considerarlos. Es muy importante que nosotros veamos que estos residuos tienen que ser mitigados antes de, porque si no nos van a generar mucho costo. ¿Ok? Al respecto, vamos a ver la parte de la filosofía Lean. Y bueno, vamos a empezar un poco con la filosofía Lean. Creo que ya esto hacemos un break para poder empezar a las 10:05 y poder continuar con esta parte de la filosofía Lean y seguir haciendo los casos que se tienen que hacer, ¿no? Ok, chicos, entonces damos un break para que puedan tomar algo, puedan lavarse la cara, despertarse, estar súper pilas para poder trabajar con estos temas. ¿Ok? Ok, chicos, nos vemos 10:05, por favor.